El libro de Éxodo resuena con relatos de oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Así es que quienes se sienten hoy abandonados, olvidados, esclavizados, pueden tener esperanza, porque el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarlos a ellos también. Éxodo habla de las batallas existenciales, las injusticias y las pruebas que forman parte de la vida. Todos pueden sentirse alentados por los relatos de las intervenciones de Dios en favor de su pueblo. El Señor escucha el clamor de los oprimidos, ve sus luchas, nota sus lágrimas y agonía y acude a su rescate. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Estamos, hermanos y amigos, comenzando un nuevo trimestre, un nuevo 3 meses de estudio completamente, y vamos a profundizar en la palabra de Dios para aprender y crecer y estar preparados para la segunda venida de Cristo. Bueno, como siempre, mi recomendación es que por favor tenga su Biblia, que tenga su libro de estudio, pero también que traiga algo con que tomar notas. No se olvide de compartir el video, suscríbase, es gratis, y también deje su me gusta o su like. Puede poner un comentario también en este video y trataré de responderlo. Así que por favor, antes de comenzar, vamos a orar juntos. Me acompañan reverentemente, por favor. Señor, una vez más, damos gracias por la vida, por la salud. Damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de abrir su palabra. Ayúdenos a entenderla. Ayúdenos, Señor, a poder retener sus enseñanzas y a ponerlas en práctica cuando sea necesario. Le rogamos que nos acompañe no solo en esta lección. Si usted permite, nos guía durante este trimestre, que siempre esté con nosotros para poder entender. Bendiga a mis amigos, mis hermanos que se conectan. Que ellos también puedan alimentarse espiritualmente a través de este estudio. Quédese con nosotros, Señor. Se lo pido, se lo ruego en el nombre de Jesús. Muy bien, amigos, hermanos. El Señor escucha el clamor de los oprimidos, ve sus luchas, nota sus lágrimas, ve la agonía y entonces acude al rescate. Es Dios quien toma la iniciativa para liberar a todos aquellos que confían en Él. Nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Es por eso que es necesario estudiar el Éxodo, porque señala lo que Jesús ha hecho por todos nosotros. Es un libro acerca de la redención, la liberación y la salvación final. Todo lo cual está a nuestra disposición por la fe, gracias a lo que Cristo Jesús ha logrado en nuestro favor. Aún en medio de la confusión y en medio de la oscuridad, si nuestros ojos están fijos en Dios, podremos reconocer su presencia, su cuidado y su ayuda mientras nos guía la eterna tierra prometida. Gloria a Dios por eso. Vamos a leer entonces todos juntos el versículo que viene allí para memorizar. Así que vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 y al 25. Dice de la siguiente manera: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo 2, 23 y 25. Ahora sí, comenzamos. Vámonos al día domingo todos juntos, por favor. Vamos a ir a estudiar, así que denle vuelta a su página para ver el pueblo de Dios en Egipto.
el pueblo de Dios en Egipto. ¿Quién se podría imaginar que este pueblo que luchó, ¿verdad? Porque sí tuvieron muchas guerras, que Dios los había guiado para llevarlos hasta cierto lugar, estarían en Egipto? Y el problema no es llegar a cierto lugar, sino el problema es que a veces nos acomodamos o terminamos quedándonos y olvidando nuestras raíces, y terminamos haciendo muchas veces lo que hacen los demás en ese lugar. El libro de Éxodo es conocido como el Shemot, o sea, el libro de nombres. En hebreo, eso es lo que significa, y está en armonía con las palabras iniciales de ese antiguo documento que comienza con esta expresión: estos son los nombres. Entonces, y da los nombres y hace referencia a los de la familia del patriarca Jacob, que se enumeran desde el principio hasta los que llegaron justamente a Egipto. Ahora, ¿qué verdad crucial se expresa aquí en Éxodo 1, del versículo 1 al 7? Podemos nosotros leer a ver qué verdad es la que se expresa allí. Así que acompáñeme, abra su Biblia, Éxodo 1, versículo 1 al 7. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel se produjeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. O sea que aquí podemos ver claramente que se llenó el país, o sea, Egipto se llenó de hebreos, se multiplicaron en una manera, o sea, que no podían creer los egipcios. Ahora, la verdad que encontramos aquí es que el libro comienza, ¿verdad?, con un recordatorio de la bendición de Dios. Cuando el patriarca Jacob y su familia llegaron a Egipto, ellos nomás eran 70 personas. Pero pues la escritura dice, ¿verdad?, que los israelitas, o sea, se multiplicaron, se aumentaron y se hicieron fuertes en extremo y llenaron todo el país. Eso dice Éxodo 1:7. Ahora, en la época del Éxodo eran como 600,000 hombres a pie, y eso sin contar las mujeres y los niños. O sea, podemos ver claramente aquí que la promesa continúa, ¿verdad? Porque a Abraham se le dijo que iba a ser una gran nación. Y aunque en ese momento, justo cuando antes que ellos van a entrar a Egipto, había un problema, había una escasez de comida, y muchos estaban muriendo, y ellos vienen, ¿verdad?, de que el Señor pues guió a José, y José fue utilizado como el instrumento de salvación para darle de comer no solo a los egipcios y a otros pueblos, sino incluso para salvar a los israelitas, a su padre y a su familia. Y ese acto, ¿verdad?, de José de almacenar el alimento y tener alimento para esa época, esos 7 años que venían de hambruna, pues sirvió. Y de ahí en adelante, después de que ya muere todas estas personas que llegaron allí, pero ya para esa época se habían multiplicado los israelitas, eran muchos, eran tantos que imagínense, de 70 ahora eran como 600,000 hombres, o sea, sin contar las mujeres y los niños. Y como lo vemos que está descubriendo aquí el Éxodo, ¿verdad?, de que se multiplicaban mínimo, vamos a decir que eran 5 o 6 por familia, la esposa y 3, 4 hijos. O sea, por eso eran como 600,000, imagínense, estamos hablando, ¿verdad?, no lo dice la Biblia, pero calculando, haciendo números, podemos llegar a pasar de los 3 millones de personas o más.
No podemos dar números exactos, pero para que vean cómo es que se multiplicaron. O sea, se hicieron bastantes. Ahora, ¿cuál era la situación de los israelitas en el momento del éxodo? O sea, ¿qué pasó? ¿Se multiplicaron? ¿Pero qué pasó después de que se multiplicaron? Bueno, a partir del versículo 8 al 11 vamos a ver qué dice allí. Mientras tanto, dice, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo: ¿cómo pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros? Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. No vaya a ser que en caso de guerra ellos también se unan con nuestros enemigos y se volteen contra nosotros y entonces se nos vayan del país. Versículo 11 dice: entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón y Pitón y Ramsés, que eran ciudades de almacenaje. O sea, los agarraron como esclavos y los sometieron, ¿verdad? Porque miraron que eran demasiados. Ahora, solo los israelitas eran los que trabajaban en labor dura. Y yo me imagino que estos egipcios ya se han de haber acostumbrado a no trabajar y dijeron: si se van estos, ¿y quién lo va a hacer? Ahora, y aquí como miramos, la Biblia va escribiendo algo que está duro, ¿verdad? Porque la historia de Israel en Egipto, ya que comienza con su esclavitud a manos de los capataces que habían ahí y todo el trabajo que se les impuso. Pero a pesar de todo eso, o sea, de toda esa esclavitud, de todo eso terrible que pasaron, a pesar de todo eso, el libro de Éxodo termina con la presencia apacible y reconfortante de Dios en el tabernáculo, en el centro del campamento israelita. O sea que Dios está siempre, ¿verdad?, en el cuidado, está observando, está mirando. A Dios no se le pasa nada por desapercibido. Ahora, entre todo esto que se está dando, estos dos polos opuestos, ¿verdad?, aquí se va a describir el triunfo de Dios. Porque al liberar el Señor a su pueblo de la esclavitud, al abrir el Mar Rojo y al derrotar al ejército más poderoso de la época, porque en ese tiempo el ejército más poderoso era el ejército de los egipcios. O sea, todos los pueblos de alrededor les temían. Pero viene Dios y los derrota a ese poderoso ejército. Y entonces Dios, ¿verdad?, lleva a su pueblo a una victoria sobre esa esclavitud maligna que había de parte de Egipto. Este relato se va a destacar por la paradoja de que cuanto más afligían los opresores a los israelitas, más se multiplicaban y más crecían. Saben que esto se ha visto durante toda la historia. Cuando el pueblo de Dios ha sido perseguido, se ha multiplicado. Bueno, para empezar, en el Nuevo Testamento, cuando ya miramos en el libro de los Hechos, ¿verdad?, viene la opresión sobre los seguidores del Dios verdadero. Y quieren exterminarlos, quieren acabarlos, asesinarlos, todo eso. Pero ¿qué sucede? O sea, se multiplicaron y crecieron. O sea, independientemente de todas las tramas y las maquinaciones del hombre humanas, Dios sigue siendo soberano y salvará a su pueblo, aunque las circunstancias parezcan que no es así. Y a veces el ser humano, desde su perspectiva, mira como que esto ya no tiene arreglo. Mira como que ya no hay una salida. Pero Dios
Dios siempre es soberano sobre todo. Porque la Escritura nos sigue narrando que surgió un nuevo rey que no conoció a José. Ahora, ¿qué nos enseña este relato acerca del error de dar por sentadas las circunstancias, especialmente las circunstancias buenas? Porque yo me imagino que al principio todo este pueblo, cuando llegaron, el primer faraón que recibió a Jacob, el que le había dado el poder a José, claro, los trató con amabilidad y todo iba bien, y ellos han de haber pensado de que todo iba a estar, las circunstancias iban a seguir buenas para el pueblo de Israel, pero vino otro rey que no conocía a José y por lo tanto no conocía a Dios, no tenía temor de Dios. Y entonces vinieron los problemas para el pueblo de Dios, la esclavitud. ¿Por qué? Porque a veces nosotros damos las cosas ya por seguras. Y recuérdense que el caminar cristiano es un día a la vez. Y no tenemos que dar todo por sentado, sino caminar junto a Jesús, ¿verdad? Siguiendo sus pasos. Vamos entonces, hermanos, a pasar al día lunes. El día lunes nos va a hablar de un trasfondo histórico. Porque cuando la familia de Jacob llegó a Egipto, después de pasar hambre en Canaán, recuérdense que había hambre, el faraón tiene un sueño, ¿verdad? Bueno, tiene dos sueños, que era el mismo, de las vacas flacas, las vacas gordas, de las espigas que ya estaban secas y las frondosas, y que las vacas flacas se comían a las gordas, las espigas secas se devoraban a las frondosas. Bueno, y era un solo sueño, eran los 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. Entonces, cuando José revela el sueño, ¿verdad?, que Dios le da al faraón, el faraón lo hace el segundo de todo el reinado, y entonces se expande la noticia, ¿verdad? Llegó hasta Canaán de que en Egipto había comida. Y entonces van los hermanos, lean la historia de José, está muy bonita, ¿verdad? En el libro de Génesis. Y usted va a encontrar allí que ese rey que los recibió estaba amigable con los hebreos. Pero había un motivo. El motivo era José. De todo lo que José había hecho por los egipcios. Y esto fue lo que dijo el faraón. Dice, y agregó Faraón a José: ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron ante él: doble en la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿cuál es la clave aquí de este asombroso éxito que tuvo José en Egipto? Recordemos que el comienzo de José fue súper difícil. O sea, dado por muerto a su padre, ¿verdad? De parte de sus hermanos lo venden, va a casa a unos ismaelitas, lo llevan a Egipto, lo compra Potifar. En la casa de Potifar le está yendo bien, pero la esposa de Potifar quiere que José esté con él, y entonces, como José es recto y no lo hace, lo acusa, ¿verdad?, de que se ha querido sobrepasar, y va a terminar en la cárcel José. Pero ahora José ya está siendo vindicado su nombre, su reputación. Pero ¿cuál fue la clave de todo este éxito asombroso que tenía José? Porque llegó a la casa de Potifar y tenía éxito. Lo mandan a la cárcel y tuvo éxito. O sea, en donde quiera que estaba. ¿Por qué tuvo éxito José? Génesis 37, 26 y 28. Miren que los dice. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Venga, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él.
Cuando los mercaderes ismaelitas pasaron por ahí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y ellos se llevaron a José a Egipto. Génesis 39, versículo 2 y versículo 21. Lo vamos a leer. Miren lo que dice. Versículo 2 de Génesis 39. Oiga cómo comienza esto. Pero el Señor estaba con José, y éste prosperó en la casa del egipcio, su amo. Hablando de Potifar. O sea, ¿por qué prosperó José? Porque el Señor estaba con él. El versículo 21, justamente del mismo capítulo 39 de Génesis, dice: pero el Señor estaba con él, y le extendió su misericordia, y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel, lo que les acabo de comentar. Pero ¿por qué pasaba esto con José? Porque el Señor estaba con él. Es por eso que tenemos que buscar nosotros al Señor, tratar de estar con Él, tener esa comunicación. Esto no es algo religioso. Esto es algo que nace y que Dios pone en nuestros corazones cuando nosotros pasamos tiempo con Él a través de la oración, de los cantos, a través de leer su palabra, a través de ayuno, a través de hacer las obras buenas a los demás. Así es como nosotros llegamos a conocer a Dios, y Dios viene y está con nosotros. Y entonces, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos va a ser de bendición para los demás. Ahora, este no es de acercarse a Dios con un propósito egoísta, creyendo de que, bueno, me acerco a Dios y todo me va a ir bien a mí. O sea, yo siempre. No. Esto es como algo natural. Usted no tiene que buscar. Lo único que tenemos que hacer nosotros es pasar tiempo con Dios, ser fieles a Él en todos los aspectos. Lectura, oración, obras, todo, reunión, todo. Es un conjunto, es un rompecabezas. Y cuando nosotros armamos todo, ponemos todas las piezas, hay un resultado. Y es lo que le pasaba a José. El resultado era de bendición donde quiera que fuera. Y no hay algo más mejor que ser de bendición y dejar una huella en el lugar donde uno estuvo. Porque sería triste, ¿verdad? Llegar a un lugar y en vez de ser recordado por algo de bendición que hicimos, vayamos a ser recordados porque fuimos piedras de tropiezo o personas de maldición para ese lugar. Y Dios nos libre de eso. Bueno, el trasfondo histórico más plausible acerca de la historia de José es el siguiente. El nuevo gobernante que no conoció a José fue Amosis. Y Amosis I, que estuvo desde el año 1570 a 1546 a.C. Después vino Amenhotep. Amenhotep fue del año 1553 al año 1526. El gobernante que temía a los israelitas y que los oprimía. O sea, más tarde, Tutmosis, del año 1525 a 1512 a.C., decretó la muerte de todos los hijos varones, ¿verdad? De todos los varones hebreos que nacían. Todos los hijos que nacían varones, hizo un decreto y dijo: mátenlos. Pero si son mujeres, déjenlas vivir. Ahora, la hija, la princesa, ¿verdad? Hatshepsut, que fue del año 1503 al año 1482 a.C., ella fue la princesa que adoptó a Moisés como hijo. Y el faraón Tutmosis III, que prácticamente fue del año 1504 al año 1450 a.C., que fue el corregente de la princesa Hatshepsut durante algún tiempo,
¿verdad? Fue el faraón del Éxodo. El Éxodo ocurrió según los mejores cálculos. Esto no es exacto, pero ¿verdad? Dando un más o menos, fue en marzo del año 1450 antes de Cristo. Hay un escrito que se llama el escrito de el día del Éxodo, en una enciclopedia bíblica, y fue editada por Geoffrey Brumley y otros ahí en Grand Rapids, Michigan, en el año 82. Entonces toda esa información se encontró ahí. Ahora, para comprender la época del Éxodo, nosotros tenemos que estudiar los siguientes textos bíblicos. Y para eso tenemos que ir a la Biblia directamente. Génesis 15, versículo 13, versículo 16. Miren lo que dice. El versículo 13 al 16. Entonces el Señor, oiga bien, le dijo: debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Ahora, ¿a quién está hablando aquí el Señor? Porque Él está diciendo a alguien, ¿verdad? Entonces dice, ¿ya? Entonces, debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de ellos saldrán de allí con grandes riquezas. Y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Aquí está hablando el Señor con Abraham y le está profetizando lo que va a suceder con su descendencia. O sea, el éxodo, la llegada del pueblo de Israel cuando llegó Jacob con todos sus hijos a Egipto, eso ya estaba. O sea, ya Dios había dicho que iba a suceder. Dice en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 40 y 41, los israelitas vivieron en Egipto 430 años y en el mismo día en que se cumplieron esos 430 años, todo el pueblo del Señor salió de ese país, tal y como Dios lo había dicho. Y en el libro de Jueces, el versículo 26 del capítulo 11 dice: durante 300 años Israel ha habitado en Hesbón y Aroer y en todas las ciudades del territorio de Arnón, porque nunca antes han reclamado esa tierra. Porque o sea, ellos, y lo que estamos leyendo es en el libro de Jueces, en la época de los jueces, se habla de que pues ya tenían tiempo allí y tenían que regresar a su tierra, ¿verdad? Tal como Dios lo había dicho. Ahora, Primera Reyes 6:1 dice que 480 años después de que los israelitas salieron de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Corría el mes de Siv, que es el segundo mes del año, y Salomón había reinado ya 4 años. O sea, claramente la Biblia habla de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Hechos capítulo 7, versículo 6, en el Nuevo Testamento dice: también le dijo Dios que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras como extranjeros y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Gálatas capítulo 3, versículo 16-17. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablara de muchos, sino a su simiente como de uno, que es Cristo. El primer capítulo del libro de Éxodo abarca un periodo largo, desde la época de José, cuando su padre Jacob con toda la familia entró en Egipto, hasta el decreto de la muerte del faraón. Aunque existe cierto debate acerca de la extensión exacta de ese periodo, lo importante es que el Señor no se olvidó de ellos, incluso cuando el pueblo de Dios era esclavizado en tierra extranjera. Dios no se olvidó de ellos. Nosotros, aunque desconocemos por ahora muchos detalles, pero muchos detalles acerca de la historia de los hebreos, o sea, de lo que vivieron allí en Egipto en aquella época,
La revelación del carácter de Dios sigue brillando a través de las páginas de este libro, al igual que a través de toda la Escritura. Y miren, hermanos, amigos, por adversas que sean las circunstancias, por tan mal que nos esté yendo a veces, porque a veces parece que, como dicen, ¿verdad?, llueve sobre mojado. Parece que no salimos de una y entramos en otra, y no salimos una y no entramos en otra. Y parece que nos miramos para un lado y no vemos a que Dios nos esté ayudando ni nada. Pero déjenme decirles que Dios siempre está presente y que podemos confiar en Él cualquiera que sea nuestra situación. Dios sigue siendo Dios. Mire, vamos a ver el día martes, porque el día martes tiene que ver justamente con las situaciones que son adversas. No, es que cuando nosotros leemos detenidamente y vamos analizando lo que está sucediendo, porque es fácil desde aquí, ¿verdad?, de un escritorio, o a veces sentado allí en su silla, en su lugar de estudio, leer de las páginas todas las adversidades del pueblo. Es fácil leerlas, pero vivirlas en esa época estaba difícil. Las parteras de las hebreas. Ahora, no es posible entender el libro de Éxodo sin el precedente de las enseñanzas del libro de Génesis. Los israelitas se trasladaron a Egipto y fueron esclavizados allí tras una época de gran paz, de gran prosperidad. Dios no abandonó a su pueblo, aunque a veces parece que da la impresión. Por eso les digo, parece que miramos para un lado, miramos para otro y no miramos que Dios esté actuando. Pero Dios no nos abandona. Y parece que muchos hebreos, al ver la situación difícil, se desesperaron por la situación y dejaron de confiar en Dios. Hace 5 años, ¿verdad?, porque estamos en 2025, en 2020, vino el COVID-19, vino la pandemia, y muchos del pueblo de Dios se desesperaron para ver lo difícil que estaba pasando, a ver la situación que estaba pasando. Se desesperaron y ¿saben qué? Dejaron de confiar en Dios. Muchos se fueron, muchos no han regresado. Y yo no sé si hay alguien, ¿verdad?, que está escuchando este video. Si ya lo está escuchando, déjenme decirle algo. Amigo, hermano, Dios es el que le está hablando, no yo. Es Dios el que está apelando a su corazón que regrese, hombre. No se preocupe. Ahora, su regreso no significa que las cosas se van a poner más fáciles. Las cosas se van a ir poniendo más difícil cada día, cada día. Pero, a pesar de todo, Dios sigue estando en control. Y cuando Dios escucha, ¿verdad?, o cuando nosotros parece que ya no hay ninguna salida, parece que ya no hay ninguna esperanza, Dios escucha nuestra angustia y viene y nos da auxilio con su poderosa mano. Es que es nuestro Señor el que anima nos anima a nosotros como seguidores. Y hay promesas en su palabra, hay promesas, hermanos, que tenemos que abrazarlas, subrayarlas en nuestras Biblias y tenerlas en nuestra mente, grabarlas en nuestros corazones. Como esa promesa del Salmo 50:15, que dice de la siguiente manera: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Estas palabras son hermosas. Que en el día de la angustia tenemos que invocar a nuestro Dios. Él nos va a librar. Y ya que nos libre, nosotros le vamos a honrar. ¿Cómo le vamos a honrar? Con nuestras vidas, dándole nuestra lealtad al Señor. Pero en todo esto, hermano, esta historia, vieron unas mujeres que desempeñaron un papel clave. O sea, es que Dios, mire, Dios a todos nos da la oportunidad de ser parte clave de este gran evento que es la salvación
de las almas. Y todos tenemos el privilegio de ser partes claves. Y en esta historia, las parteras, imagínense, desempeñaron un papel que era clave. Y estas parteras fueron fieles. No porque lo dijeron ellas que eran fieles, sino porque sus hechos, la manera como actuaron, quedó registrada hasta los días de hoy. Y lo seguirán leyendo. Si Dios no regresa, lo seguirán leyendo nuestra descendencia. De la fidelidad de esas parteras. Porque no era fácil la tarea que ellas tenían. La orden que se les había dado era bien difícil. Éxodo capítulo 1, versículo 9 al 21. Vamos a leerlo para que vea el contexto de todo lo que estaba sucediendo. Éxodo 1, versículo 9 en adelante dice: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlo con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón, Ramasés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro, ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajo pesado. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Fua, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que le salvaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto de salvarle la vida a los niños? Y las parteras le respondieron: es que las hebreas no son como las egipcias. Las hebreas son mujeres robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ayudarlas. Y Dios trató bien a las parteras, y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. Pero el faraón ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. Hermanos, la decisión que tuvieron que hacer estas mujeres, se menciona aquí dos, pero esto es lo que deducimos, ¿verdad? Porque dos mujeres no podían atender todo ese montón de... Estas eran las dos encargadas posiblemente de todos los grupos de parteras. Y ellas dieron la orden, ¿verdad? Porque ellos daban la orden a las parteras de que todo lo que había hecho el faraón, pero ellos dijeron: no, vamos a obedecer a Dios. Y con mucha tristeza a veces tenemos que decir estas cosas, porque si da tristeza, hermano. Hoy en día, no en todas las iglesias, pero sí en una gran parte de las iglesias, los dirigentes no tienen temor de Dios y hacen lo que dice el hombre y no lo que Dios ordenó. En muchas ocasiones, oiga bien, por eso le digo que es triste. Los dirigentes tienen más temor de lo que van a decir de mí, de lo que van a pensar de mí, que lo que Dios piensa. Y es todavía aún más triste, hermanos. Y hay que orar por estas personas. Pero también hay que orar por los pastores. Porque hay muchos pastores que tienen más temor del hombre y no hacen lo correcto, lo que Dios dice en su palabra,
tal vez por no perder amistades, por no perder posiciones, por no perder popularidad. Pero sí sucede. Y tenemos que orar por estas personas. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay que orar para que el Señor de la mies mande los obreros, pero que sean obreros que vengan mandados de Dios. Que no sean personas buscando una carrera o buscando sueldos de mucha más ganancia. Porque el versículo 21 que acabamos de leer dice: y como las parteras tuvieron temor de Dios. Oiga bien, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos temor de Dios? O sea, en el contexto es amamos a Dios, o obedecemos a Dios, o somos leales a Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál va a ser el efecto? Dice el versículo 21 que como las parteras tuvieron temor de Dios, Él, o sea, Dios, hizo que sus familias prosperaran. ¿Recuerdan por qué José prosperaba en todo lugar? Que Dios estaba con él. Y no escucharon las órdenes del faraón estas parteras. Fueron más fieles a Dios. Ahora, en el libro de Éxodo no se va a mencionar ningún nombre de faraón. Simplemente recibe el título de faraón. Significa rey. Claro, usted tal vez lo ha escuchado en algunas películas, series, que el faraón se le da un nombre, pero es por el asunto teátrico, ¿verdad?, que se presentan estas obras. Pero en la escritura nomás se conoce, o sea, en la Biblia nomás se conoce como faraón, que significa rey. Los egipcios creían que el faraón también no era solo un rey, sino era como un dios en la tierra. O lo presentaban como el hijo de Ra, o el hijo de Osiris, o Horus, que era considerado un dios o una diosa egipcia. Y esta persona, faraón, tenía una posición elevada, o sea, como Dios, casi como ser el mismo Dios Sol. Pero a pesar de todo su poder, este dios egipcio no era capaz de obligar a las parteras a actuar contra su convicción. Fíjese bien. Y esto que este dios egipcio, ¿verdad?, entre comillas, les daba la orden que mataran a todos los niños, pero ningún con todo su poder no las pudo obligar a que las parteras fueran en contra de sus convicciones. Y en contraste con el faraón, este faraón que no tiene nombre, dice que la escritura sí identifica a las dos parteras, Cifra y Afúa. Es que eso no, cuando la Biblia identifica a alguien por nombre es porque ha hecho algo excepcional o que se ha dejado utilizar por Dios de una manera diferente. Y estas mujeres estaban convencidas quién era el Dios verdadero y decidieron ser fieles a Dios. Y la Biblia dice que eran muy estimadas, allí en Éxodo 1:15, porque temían al Señor. Y la malvada orden del faraón no tuvo efecto en ellas porque respetaban más a Dios que las órdenes de un gobernante terrenal. Y es lo que les acabo de decir. Y la iglesia está sufriendo a veces mucho. Porque a veces se obedece más a lo que el hombre dice que a lo que Dios ha dicho. Y estas mujeres, en consecuencia, por ser fieles a Dios, Dios las bendijo juntamente con sus familias. Ahora, este es un testimonio de fidelidad excepcional, porque estas mujeres no solo sabían que era lo correcto, sino que también decidieron hacerlo a pesar de su escaso conocimiento teológico. Y hoy en día, mira, hay personas hasta con maestrías en teología, o sea, saben lo que se tiene que hacer, pero no lo hacen. Sí, no estoy diciendo que
que no tenemos que prepararnos. Claro que sí. Pero a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y ellas hicieron lo correcto con el poquito conocimiento que tenían. Escogieron ser leales y fieles a Dios. Y cuando el faraón vio que este complot que él tenía fracasaba, de que las parteras mataran a los niños, él ordenó a los egipcios que mataran a todos los bebés varones hebreos recién nacidos. Y entonces los niños deberían de ser arrojados al río Nilo, a la muerte, porque el río Nilo tenía cocodrilos. Bueno, tiene cocodrilos todavía. Así que si morían ahogados, imagínense los pobres niños, y los devoraban los animales. Y posiblemente, ¿verdad? Como la historia podemos corroborar, que tal vez incluso lo hacían como un tipo de ofrenda al río Nilo, porque ellos lo consideraban, ¿verdad?, un dios, al dios Api, el dios del Nilo y de la fertilidad. Y hasta seguramente lo utilizaban como una ofrenda. Y justamente este es el primer caso registrado de israelitas condenados a muerte únicamente solo por ser israelitas. Y nosotros en esta época moderna conocemos la historia de Israel, ¿verdad?, en donde durante la persecución que ellos tuvieron de parte de los nazis, y fue únicamente por ser israelitas, no había otro motivo. Claro, le aumentaban otras cosas, pero el motivo principal detrás de todo, recuérdense que la lucha, el conflicto, ¿verdad?, es entre Dios y el maligno. Y el maligno utiliza y mueve todos estos países que se dejan utilizar, y dirigentes militares y todo eso. Y le dieron persecución a Israel, pero Dios siempre estuvo ahí, y Dios sigue estando. Porque el propósito del decreto de muerte que dio el faraón era someter a los hebreos, aniquilándolos, a todos los descendientes varones, e integrando a sus mujeres a la nación egipcia, porque terminaban así con la amenaza que el faraón creía que representaban a su nación. Recuérdense que la descendencia venía por el varón. Entonces ya los hijos de un egipcio con una hebrea venían a ser más egipcios que hebreos. Entonces esa era la solución, pero fracasó, porque las parteras no solo sabían que era lo correcto, sino que también, como les dije, actuaron en armonía con lo que sabían. Ahora, el mensaje para nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y lo que yo me tengo que preguntar, lo que usted se tiene que preguntar es, ¿estoy actuando en lo correcto? ¿Estoy en armonía con lo que yo sé? Esa pregunta cada uno de nosotros se la tiene que contestar. Día miércoles, hermanos. El día miércoles nos va a hablar del nacimiento de Moisés. Y sobre esto se ha hecho películas, se han hecho series, se ha hecho de todo, porque el nacimiento de Moisés es milagroso. Y el papel, ¿qué papel desempeñaron, verdad?, la providencia y la protección de Dios en la historia del nacimiento de Moisés, porque el nacimiento de Moisés fue milagroso, no fue un nacimiento normal. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Dice que un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafeteó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué es lo que estaba sucediendo. La hija del faraón había ido al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, vieron el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella le abrió el cesto, vio allí un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de los hebreos.
La hermana de la niña dijo entonces a la mujer, a la hija del faraón, le dice la hermana del niño: ¿debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe a este niño por ti? O sea, esta niña también estaba siendo utilizada por Dios, y las palabras que le dice es: bueno, voy a llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño para ti. Y la hija del faraón parece que inmediatamente responde y le dice: sí, ve. Entonces esta joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño, críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, porque dijo: yo lo rescaté de las aguas. O sea, imagínense, o sea, esto es un milagro. 3 meses esconder a un niño. Ya lloraba mucho, lloraba muy fuerte. Y la mamá, confiando en Dios, dirigida por Dios, confiando con la fe que Dios iba a proteger a su hijo, lo pone en un cesto, lo sella, ¿verdad?, con brea para que el agua no entre y que pueda flotar el cesto. Lo empuja, el cesto se va. La hermanita de este bebé va por la orilla viendo para dónde iba y se da cuenta que más abajo, pues allí lo agarran el cesto. La princesa ve al bebé y entonces se acerca a ella y dice: llama a una nodriza para que lo amamante. Y la otra le dice: sí. ¿Y que a quién va a llamar ella? Claro, a su propia mamá. Y trae la mamá. Y fíjense cómo, porque a veces no perdemos detalles, pero los hebreos pasaban necesidades. Los hebreos no tenían un sueldo para comprar cosas que tal vez que eran básicas para ese momento. Estaban en una, o sea, les daban la comida racionada. Pero miren hasta dónde llega la bendición de Dios. Que ahora esta mamá, confiando en Dios, recibe a su bebé. Aparte de recibir su bebé, ¿verdad?, que lo va a criar y lo va a ver que ya no va a morir, ahora va a recibir un sueldo. Ahora va a tener recursos, no solo recursos monetarios, sino recursos de la protección de la princesa. Porque cuando leemos todo el contexto podemos ver que está, pues, siendo la princesa del faraón, de haber dado órdenes, ¿verdad?, de que se llevaran ciertas cosas, que no, tal vez no los oprimieran tanto a esta familia, porque ahí estaba su hijo. O sea, lo que miramos aquí es cómo Dios torna una situación trágica. Y parece que podría terminar en tragedia, ¿verdad?, el que el niño fuera devorado por los cocodrilos en el Nilo. Pero Dios revierte esa situación y lo convierte en una bendición. Y es por eso que el trasfondo histórico del nacimiento y la vida de Moisés es apasionante, porque él vivió durante la época de la célebre 18ª dinastía egipcia. Y uno de los reyes de esta dinastía, Tutmosis III, llamado el Napoleón de Egipto, es considerado uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto, hablando en historia. O sea, para que se le conozca como el Napoleón, que, o sea, conquistó todo lo que él quiso. Ahora, lo fascinante de esta historia es que cuando Moisés nace, ya está condenado a la muerte. Pero la Biblia dice que Moisés nació como un hijo especial, un hijo bueno. La palabra hebrea para hijo especial es Tob. Y Tob literalmente quiere decir que era bueno. O sea, el término hebreo Tob se describe algo más que la belleza, porque en ciertas traducciones dice que era un bebé bello, hermoso. Pero aparte de que sí, posiblemente era un bebé bello, hermoso, pero la Biblia va más profunda, ya era bueno. Porque Dios conocía el corazón de Moisés desde antes que estuviera en el vientre de su madre.
al igual que conoce el corazón de nosotros. Y entonces la palabra que se utiliza aquí, esa palabra bueno, es la misma palabra que se usa durante la creación, cuando Dios declara que todo lo que había creado era muy bueno. Y como una nueva creación, este niño bueno llegaría a ser en armonía con el plan de Dios. El adulto que Dios utilizaría para libertar a los hebreos de su esclavitud. Imagínense que esto es que miramos el trasfondo y miramos la historia, o sea, el condenado a muerte, ¿verdad? Dios lo va a utilizar para liberar a los hebreos de su esclavitud. ¿No se les hace parecida a estos relatos? Porque el que fue condenado a muerte y estuvo en la tumba 3 días fue justamente el que nos dio libertad de la esclavitud en la que estábamos. Y nadie podía posiblemente imaginarse cuando nació Moisés qué tan especial era por las circunstancias tan terribles en las que había nacido. Además, posiblemente nadie creía que este niño podía tener un futuro porque estaba condenado a muerte. Pero Dios cumpliría las promesas que hizo Abraham. Las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿De qué? De darles la tierra prometida a sus descendientes. Y para esto utilizaría a este bebé Tobo, o sea, a este bebé bueno, décadas más tarde. Y la princesa egipcia Chanasú adoptó a Moisés como su hijo. Y el nombre dado a Moisés, hijo o nacido de, como se refleja en los nombres de Amoses, hijo de Ah, o Tumoses, hijo de Tat. En hebreo, el nombre de Moisés significa sacado, porque fue milagrosamente salvado cuando fue sacado del río. Y es muy poco lo que sabemos acerca de los primeros años de la vida de Moisés. Porque después de ser salvado milagrosamente y adoptado por Ajbenasú, Moisés vivió sus primeros 12 años con su familia original y recibió la mejor educación egipcia con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. Pero ese tiempo que vivió en casa, Moisés recibió también, ¿verdad?, la educación hebrea que necesitaba. Es que a Dios no le escapa ningún detalle. Y gran parte de la educación resultó inútil. O sea, de la educación egipcia que recibió. O sea, una gran parte no le sirvió a Moisés. Y mucha de esa enseñanza fue incluso contraria a lo que realmente importaba. Porque lo que realmente importaba no era los títulos que Moisés tenía, no era las clases que tal vez tomó de guerra, nada de eso. Y hoy en día es igual, no importan los títulos, las maestrías, doctorados y aquí y allá, si no tenemos el conocimiento de Dios y de su verdad. ¿De qué sirve? Es por eso que la palabra de Dios es clara, dice buscar el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora la pregunta que yo me tengo que hacer, que usted se tiene que hacer, amigo, hermano, es cuánto de lo que estamos aprendiendo en última instancia será inútil para lo que realmente importa. Tenemos que poner mucha atención a eso. Bueno, pasemos al último día de estudio de esta semana y de este comienzo del trimestre. Un cambio de planes. Cambio de planes. Nos sucede a todos, hermanos. Amigos. Muchas veces ya tenemos algo planeado y viene un suceso y lo cambia todo.
Pero ¿qué eventos sucedieron precipitadamente y cambiaron por completo el rumbo de la vida de Moisés? Porque desde la perspectiva humana, Moisés estaba siendo instruido, moldeado para ser el faraón. Pero llegó un evento y lo cambió todo. ¿Y qué lecciones nosotros podemos aprender de la historia de Moisés? Éxodo 2, versículo 11 al 25. Aconteció cierto día cuando Moisés había crecido que fue a visitar a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Entonces vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él miró a uno y al otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió otra vez y aquí que 2 hebreos estaban peleando. Entonces dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y éste le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Eso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente el asunto ya es conocido. Cuando el faraón se enteró de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas quienes fueron a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y le dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto? Ellas le respondieron: un hombre egipcio nos libró de manos de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Él preguntó a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Y por qué han abandonado a ese hombre? Llámenlo para que coma algo. Moisés aceptó vivir con aquel hombre, y aquel hombre dio su hija Séfora a Moisés. Ella dio a Dios un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: fui forastero en tierra extranjera. Aconteció que después de muchos años que el rey de Egipto murió, los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios, y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. O sea, Moisés ve que están maltratando a un egipcio, digo, un hebreo, el egipcio está maltratando al hebreo, y viene Moisés, discute con el egipcio y lo mata, y lo esconde, y lo tapa. Dice que miró para un lado, miró para el otro, se le olvidó mirar para arriba a Moisés. Pero la ironía aquí es que, ¿verdad? Como se dice muchas veces en ciertos dichos, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo árbol. Y un mismo hebreo lo delata. Y entonces Moisés sale corriendo, huyendo, porque ahora el faraón lo quiere matar. Dio un decreto para que lo mataran y esos decretos duraban durante vivía el faraón. El faraón muere, ¿verdad? Y ahora comienza otra etapa, pero la pregunta es: ¿qué haría Moisés? O sea, ¿regresaría a los placeres de Egipto? ¿A la comodidad? ¿O va a soportar la calamidad junto a los hebreos, su pueblo? Y los acontecimientos lo llevaron a tomar una decisión rápida, o sea, de un día para otro. Que dice la escritura que cuando Faraón escuchó que Moisés había matado a un egipcio, procuró matarlo a Moisés. Pero Moisés huyó de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Después de su crimen, o sea, Moisés no tuvo elección. Ya no podía permanecer en Egipto. Y todos los planes que posiblemente tenía un día antes se fueron. Ya no iba a poder convertirse en faraón y junto a ese nombramiento convertirse también en un dios. Todo eso se fue. Y en lugar de convertirse en un dios falso, Moisés ahora serviría al Dios verdadero.
que cuando Moisés salió huyendo no tenía idea de lo que le iba a pasar. No tenía idea de lo que el futuro traería para él. Porque todo el asunto de la muerte del egipcio a manos de Moisés, se regó la noticia, se supo rápidamente a los egipcios, para que haya llegado incluso a los oídos del faraón. Se le dijo al rey que este acto era muy significativo. ¿Por qué? Porque Moisés tenía propósito de acaudillar a su pueblo contra los egipcios. O sea que, como Moisés tenía raíces hebreas, se le llevó noticia al rey, al faraón, de que Moisés incluso podía derrocar al gobierno y ocupar el trono, y que la seguridad estaba en riesgo mientras Moisés viviera. Así que se decretó que se moría. El monarca determinó, ¿verdad?, enseguida que debe morir, y Moisés decidió escapar y se fue hasta el área de Arabia. Fíjense que la vida de Moisés se puede dividir en 3 etapas. Él vivió, por cierto, 120 años. Eso dice la Biblia en Deuteronomio 34:7. Su vida puede dividirse en 3 etapas. Y cada bloque de 40 años de cada etapa. Porque pasó los primeros 40 años en Egipto. Y una gran parte de ellos en comodidad y en el palacio, con todos los beneficios que traía vivir ahí. Después, los segundos 40 años, se va a huir, ¿verdad? Y llega a la casa de Jetro en Madián. Pero lo más relevante de Moisés son los últimos 40 años. Son los 40 años últimos los que ocupan la mayor parte de los libros de Moisés y narran la historia del llamado divino hecho a Israel para que diera testimonio acerca de quién y cómo es Dios. Que dieran testimonio acerca de la naturaleza de Dios y del carácter de Dios a un mundo que estaba sumido en idolatría. O sea, el plan de Dios estaba ya hecho. Mas no era plan de Dios que Moisés matara al egipcio. Ese fue un impulso humano. Pero con todo y eso, el plan de Dios continúa. El plan de Dios sigue. Y eso sucede con nuestras vidas también. Dios tiene un plan para nosotros. Y por alguna decisión que tomamos, algún impulso humano, el destino del plan de Dios no cambia, pero sí las curvas que nosotros mismos le añadimos a ese camino hacia el plan que Dios ha trazado. Pero Dios no va a detener su plan por eso. Y no detuvo el plan de liberar al pueblo de Israel utilizando a Moisés, aunque Moisés se hubiese salido, ¿verdad? Hubiera creado una curva matando al egipcio. Y esto nos enseña a nosotros de que Dios puede imponerse en cualquier situación y utilizarla para el propósito que Él ya trazó. Yo no sé la situación que usted esté pasando, amigo o hermano. Pero Dios, si Dios lo ha llamado con un plan, Dios va a terminar ese plan. El que comenzó la obra, dice la Escritura, la terminará. Y terminamos este estudio leyendo Romanos 8:28 para que nos ayude a comprender esta importante verdad del llamamiento y el plan de Dios. Romanos 8:28, que es bien conocido, dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Alabado sea el nombre de Dios. Porque la situación se está tornando terrible, horrible, peligrosa cada día.
Aquí en los Estados Unidos muchas personas están viviendo con temor de lo que el hombre puede hacer. Pero déjenme asegurarles lo que la Escritura nos ha enseñado y este estudio nos ha enseñado. Deje de vivir en temor. Dios está en control. Confíe en Él. Clame a Él. Él vendrá y lo salvará. Y después de que ya lo haya salvado a usted, dele alabanza, honra y gloria a Dios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Recuérdense que estamos comenzando este trimestre el estudio de Éxodo. Si usted no tiene, vamos a ver, por aquí creo que tengo el librito, sí, por ahí. Si usted no tiene ese librito, usted puede encontrarlo en línea como un documento PDF. Puede bajarlo. Si usted no sabe dónde lo puede conseguir, creo que voy a ver si agrego el link en la descripción. Usted le hace clic y puede estudiar. Es hermoso estudiar la palabra de Dios, porque nos ayuda día a día a confiar más y más y más en Él, y que nuestra fe crezca y se mantenga a pesar de todas las adversidades que están ocurriendo a nuestro alrededor. Bueno, tenemos una cita la próxima semana. Recuérdense que estaremos aquí, si Dios lo permite, si Él no ha regresado, para seguir estudiando. Mientras tanto, si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo. Ame a su prójimo. Muchas bendiciones, un abrazo.